Muy buenos días, tardes o noches. Estoy muy complacido de compartir con ustedes este video junto con mi equipo conformado por Calderón López César Alejandro, Celaya Sánchez Aneli, García Karen Arlet, Cárnica Gutiérrez Ana Concepción, Menguer González Dayana, Mijango Sánchez Yaret Itzel, Rodríguez López Camila, Sánchez Ibarra David Amaliel y su servidor Sánchez Ramos Noel, donde les explicaremos la alternancia en el poder del 2000 al 2012 y México en el Concierto Internacional de las Reformas Estructurales de 2012 a 2018. Como primer tema tenemos alternancia en el poder. ¿Qué es alternancia en el poder? Pues bien, este es un concepto propio de las ciencias políticas que describe la posibilidad de permitir una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Tal posibilidad es propia de la democracia representativa que mediante elecciones libres permite que el cambio de gobierno siga los mecanismos previstos en las leyes y la Constitución. Las legislaciones suelen imponer la limitación temporal de los mandatos en algunos casos. Son constitucionales a la democracia tanto el cambio como la reversibilidad. Es muy habitual el seguimiento de un protocolo de traspaso de poderes con una ceremonia o ritual. Este incluye la presencia del gobernante saliente y del gobernante entrante, recibiendo de aquel algún elemento simbólico como por ejemplo un bastón de mando o una banda presidencial y realizándose algún tipo de juramento. Según la concepción tradicional, la posibilidad de alternancia política es una condición necesaria para la democracia, aunque no sea una condición suficiente. De hecho, la alternancia en el poder puede efectuarse con criterios completamente ajenos a la democracia, como ocurrió en numerosas coyunturas históricas. En mayor parte de los casos, los principios que regulan la sucesión monárquica prevén el ejercicio vitalicio del poder, tanto en las monarquías selectivas como en las hereditarias, aunque en algunos casos el mecanismo permite el acceso de un nuevo gobernante de forma pactada. Con el anterior, las revelaciones que pusieron fin al antiguo régimen dieron lugar a distintas prácticas de ejercicio del poder y de alternancia en él, considerándose un modelo de parlamentarismo inglés, que esto significa la reserva al rey el poder ejecutivo, quien en la práctica procuraba ponerlo en manos de un primer ministro que respondiera a la mayoría parlamentaria. Ya conocida la alternancia en el poder, pasamos con la alternancia política. Es el cambio o la sustitución de un grupo gobernante o partido político de manera pacífica y acorde a las reglas electorales. Procede de un partido político distinto al que gobierna, y esto es producto de un proceso electoral en el que compiten los candidatos y el pueblo ejerce su derecho a voto en términos democráticos. La alternancia política no solo implica cambios de personas o partidos políticos en el poder, sino también es un proceso que permite reforzar la confianza en las instituciones electorales y políticas de la democracia representativa, sobre todo en sistemas que se encuentran en el desarrollo y consolidación de reglas democráticas. En México se ha dado paso a un nuevo esquema político de representación tras la llamada alternancia política, por lo que se ha generado una serie de expectativas de participación y de desarrollo social, sobre todo en aquellos sectores que fueron marginados por los partidos. Bajo el actual contexto político, las políticas de atención a los grupos marginados pueden impulsar un verdadero esquema democrático. El objetivo de este trabajo es mostrar el efecto de la alternancia política en la consolidación de la democracia efectiva, en términos de atender no solo la igualdad política, sino disminuir las diferencias económicas y sociales entre los grupos que conforman la sociedad, fomentando la participación política y disminuyendo la manipulación económica de los grupos marginados. Ya explicada la alternancia en el poder y alternancia política, pasamos con la alternancia en el poder de 2000 a 2012. La alternancia 2000-2012 no fue más democrática ni un gobierno más eficaz, ya que sus gobiernos seguían los principios constitucionales y prácticas sociales del PRI. Antes de la primera alternancia política, la del 2000, muchos consideraban que la derrota política del PRI, al perder la presidencia de la República, se acompañaría de una crisis institucional, lo cual no ocurrió. Esto debido a que el partido no perdió todo el poder, solo el ejecutivo. Por tanto, no desapareció, dejó de ser hegemónico, ya que siguió manteniendo el poder en la mayoría de los estados y municipios, así como buena parte de las gubernaturas, las diputaciones federales y las senadurías. Una de las razones principales del poco éxito de la transición mexicana ha sido la falta de transformación de los partidos políticos,
que son las principales instituciones responsables de la representación de los intereses e inquietudes ciudadanas en un entorno democrático, y a quien no han sabido aprovechar el nuevo panorama de mayor competencia política para acercarse a la población, democratizar sus procedimientos internos y rendir cuentas a la ciudadanía. La democracia mexicana sigue siendo muy pobre, ya que no basta solo con hacer elecciones, competir y ganar o perder. Hace falta también saber gobernar en democracia. No es lo mismo el acceso al poder que el ejercicio del poder. Sigue haciendo falta alcanzar un ejercicio del poder adecuado, eficaz y que ofrezca buenos resultados. La democracia en México. ¿Qué es democracia? La democracia es una condición que solo puede ser alcanzada a través del respeto de los derechos fundamentales de los gobernados y, por consiguiente, del Estado de Derecho. De igual forma, está íntimamente relacionada con la búsqueda de mayor igualdad social y la lucha eficaz contra la superación de la pobreza. La democracia va más allá de la perspectiva electoral. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de Derecho, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, los cuales son fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas. Durante la mayor parte de su historia como nación independiente, el sistema político mexicano era algún tipo de autoritarismo. Uno de los rasgos distintivos del sistema era la concentración del poder en la figura del presidente, quien gozaba de las facultades constitucionales y metaconstitucionales, que lo convertían en la figura central del sistema político. El proceso de cambio desde ese sistema no democrático hacia otro de tipo competitivo fue largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lograr que las instituciones fueran capaces de organizar elecciones libres y justas, y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. Por ello, la transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y de la celebración de los comicios, buscando generar confianza entre la ciudadanía. México ha experimentado en los últimos años un proceso de transformación política de gran envergadura. En el ámbito regional, México apoyó la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la cual fue resultado de un esfuerzo para fortalecer y preservar el sistema democrático y su aplicación en la región de las Américas. La Carta se compone de 5 capítulos, a través de los cuales se define la relación que tiene la democracia con los derechos humanos, el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la alternancia política en México. La alternancia política en México es un fenómeno que se ha venido experimentando desde finales de la década de 1980. Pero a partir de 1988 se comienza a hablar en México de la transición a la democracia. Eso es debido a una corriente muy importante de politólogos llamados los transitólogos, para quienes esta se consolida en el año 2000 con el triunfo electoral de Vicente Fox de Quesada en las elecciones presidenciales. El proceso político en los últimos años se va construyendo no por la transición a la democracia, sino por la alternancia política acompañada de una democracia electoral. Esto se puede encontrar a partir del movimiento estudiantil popular de 1968, que generaliza la crítica del autoritarismo del sistema político mexicano, ya que sus demandas hacen evidente la falta de democracia y la necesidad de realizar cambios políticos. La respuesta del gobierno a las demandas de la democratización es mediante ya la salida de presión, por lo que a partir de entonces surgen algunos actores políticos que más que la negociación, ellos buscan una confrontación directa con el gobierno, como el caso de algunos movimientos guerrilleros o incipientes partidos de izquierda y derecha que buscan llegar al poder mediante la lucha electoral. Sin embargo, muchas de estas luchas llegan a fracasar debido a que se encuentran en un partido hegemónico o dominante como es el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que es capaz de movilizar a grandes sectores de la población y darle una respuesta satisfactoria a algunas de las demandas sociales a través de políticas públicas de beneficio social.
Las reformas políticas fueron consolidando un sistema de partido que se fue haciendo competitivo. Estas reformas políticas y la creación del Instituto Electoral fueron garantizando las condiciones y oportunidades para que, a través de las elecciones, los partidos políticos ganaran espacios de representación. No se trató de un cambio de la noche a la mañana, sino que fueron necesarios varios ajustes y modificaciones en nuestro sistema político. Antes de la reforma política de 1977 existían algunos partidos, pero el sistema electoral que había no era competitivo y hacía imposible que hubiera una alternancia. Además, el partido oficial contaba con una estructura corporativa fuerte, conformada principalmente por sindicatos y centrales campesinos. Esto impedía el pluralismo, pues controlaba la oposición y en ocasiones la reprimía. En un contexto de crisis política debido al reñido proceso electoral de 2006 y a la controversial triunfo de Felipe Calderón, su gobierno decidió emprender una campaña de combate directo al narco con apoyo del ejército, donde los beneficiados serían los ciudadanos y ciudadanas de México. Eso se esperaba, pero el crimen organizado contrató con todo su poder al Estado. Tristemente, en el fuego cruzado de ambas fuerzas, la población civil también salió afectada y el saldo social de esa estrategia se contabilizaba en escenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles, y fue en ese contexto de agravamiento de la inseguridad que se presentaron en las elecciones de 2012, cuyos resultados fueron retorno al poder del partido que durante 70 años se les había considerado como el partido oficial y que en el año 2002 había vivido su primera derrota histórica. El gobierno de alternancia solo duró 12 años en las elecciones de 2012. Los candidatos presidenciales fueron 4: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Durante las campañas, cada candidato presentó sus propuestas para responder a las diferentes problemáticas del país y para atender las crecientes necesidades de la población. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto era necesario dinamizar la economía e implementar una estrategia de seguridad centrada en reducir la violencia, mientras que para Josefina Vázquez Mota era necesaria una reforma laboral en materia económica y hacer más eficiente el combate del crimen organizado. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador quería dar un rol más activo al Estado en la promoción del empleo y el crecimiento, así como tomar mayor control de la explotación de los recursos naturales. Después de las elecciones de 2006, que fueron muy complicadas para el Instituto Electoral en 2007 y 2008, se llevaron a cabo varias reformas electorales que buscaban garantizar la equidad y la transparencia del proceso y restablecer la confianza en la autoridad electoral y las elecciones. Vicente Fox como el protagonista de la alternancia. El cambio que considera mayor y que ocurrió en la década de los 90 fue haber transitado de una filosofía oficial que ponía énfasis en lo público a otra que lo hacía en lo privado, ya que significó el abandono de la ideología de la revolución y dio pie a que se diera este tránsito en varios aspectos. Por ejemplo, en lo económico, se produjo el adelgazamiento del sector público. En el educativo empezaron a ganar terreno las universidades privadas y por consecuencia su visión empresarial. Bueno, yo les hablaré sobre México antes y después de la alternancia política. Durante la mayor parte del siglo XX, un solo partido, el Revolucionario Institucional, tuvo en su poder la presidencia de la República de México. El 2 de julio del 2000, el Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales. Con esto se dio después de 70 años la alternancia política. En cuanto a los antecedentes generales que se dieron en México entre 1929 y el año 2000, se destacan en el terreno político, económico, social y cultural, los cuales, en especial ocurridos en la década de los 90, confirman la hipótesis de que Vicente Fox no era el iniciador del cambio. Él y su gobierno en los 2000 son en todo caso el producto de estos cambios que transformaron a la sociedad en una que estaba ya preparada para recibir a Vicente Fox como el protagonista de la alternancia. El cambio que se considera mayor y que ocurrió en la década de los 90 fue haber transitado una filosofía oficial que ponía énfasis en lo público a otra que lo hiciera en lo privado, ya que significó el abandono de la ideología de la revolución y dio pie a que se diera este tránsito en varios aspectos. Por ejemplo, en el económico se produjo el adelgazamiento del sector público, en el educativo
comenzaron a ganar terreno las universidades privadas y por consecuencia su visión empresarial. Otro aspecto destacable es el peso que se reconoce a la variable internacional y cómo se utiliza para confirmar la hipótesis de que la alternancia fue un parto asistido por el presidente Ernesto Zedillo. Para esto, se analiza la coyuntura mundial que se presentó en la década de los 90 con el fin de la Guerra Fría. Y con esta situación obligó a Zedillo a facilitar la alternancia, más que por su buena voluntad, por las presiones internacionales que le tocó afrontar durante su mandato. Una de las presiones implicaba que México, con el mismo partido en el poder después de casi 70 años, no cumplía con los requisitos democráticos exigidos en el ámbito mundial y se estaba quedando rezagado, corriendo el peligro de ser excluido de las relaciones internacionales. Las reacciones que se presentaron tanto en el plano nacional como en el internacional ante la alternancia. En el plano nacional, debido al comportamiento de la sociedad y de los actores políticos, fue calificada como un modelo de cultura cívica. Esta reacción se debió a la coyuntura internacional y que a México no era el mismo. También ayudó al blindaje económico y la creación de un gabinete de transición que permitió el control de los asuntos importantes. Además, no se afectó la economía ni la variable financiera, algo que era muy común en los fines de secciones anteriores. Al contrario, estos aspectos se vieron beneficiados. En el plano internacional, la reacción fue positiva por parte de la democracia del mundo. Sin embargo, todo este reconocimiento y voto de confianza otorgado a México no duró tanto. Para inicios del año 2003, la democracia internacional no era tan optimista con respecto a la situación mexicana. ¿Y qué decir del reconocimiento por parte de Estados Unidos? Este empezó a venirse abajo a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. A algunos de los detractores y defensores de la Revolución Mexicana, entre los defensores están obviamente los gobiernos emanados del Partido de la Revolución, con excepción de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quienes, a pesar de ser del PRI, se puede decir que fueron detractores, ya que sus políticas dejaron de invocar algunas figuras e ideas defendidas por la revolución. Otro detractor que se menciona es Vicente Fox. Bueno, algunos de los nuevos desafíos para la joven democracia mexicana. El primero fue la seguridad pública, ya que la inseguridad en los últimos años se ha agravado a raíz de las carencias económicas, de la sofisticación de los delincuentes, de la presencia de la violencia en la comisión de delitos y muchos otros más. El respeto de los derechos humanos es otro de los retos a enfrentar, ya que falta de voluntad del gobierno, existe ineficacia para que se ataquen sus decisiones y plan de políticas en esta materia, lo cual es común en todos los países en desarrollo, al igual que la carencia de cultura cívica que ocasiona el cumplimiento de las leyes. El medio ambiente es también de los temas importantes, sobre todo la creación del concepto de desarrollo sustentable, el cual implica que el desarrollo económico no debe perseguirse afectando el ambiente. Otro tema a defender es el papel de las organizaciones no gubernamentales, ONG, ya que éstas pueden influir políticamente en las decisiones, incluso más que otros organismos internacionales reconocidos, como la ONU. El trato de la ONG lo relaciona con los derechos humanos y el medio ambiente, ya que según el autor se debe ser cuidadoso en distinguir cuáles agrupaciones tienen realmente como objetivo defender estos derechos y el medio ambiente, y no otro que pueda afectar o beneficiar intereses ajenos, o bien cuidar no tomar decisiones que requieran intereses generales por presión de estas organizaciones. A partir de 1982, con José López Portillo, México se ha inscrito en el Concierto Internacional de Liberalismo Económico, teniendo su máxima expresión en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012 a 2018, donde las políticas públicas y la política económica federal llevaron a México
a las altas esferas de los mercados internacionales. La participación de México en los círculos globales del comercio y el capital se puede a través de la red conformada por 11 tratados de libre comercio, 30 acuerdos de protección de inversiones y 9 acuerdos de integración con Latinoamérica. En varios momentos de la historia se han realizado reformas a los sistemas educativos de prácticamente todos los países de la región en correspondencia con los últimos modelos de organización económica, política y social que a partir de determinada correlación de fuerzas guiaban el rumbo de la nación. Pero, ¿qué son las reformas estructurales y quiénes las determinan? Las reformas estructurales son las intervenciones de política propuestas y conducidas desde arriba a nivel macro y de sistema por los estados-gobiernos y los organismos internacionales. El concepto de reforma estructural tiene su origen en la estrategia que introduce el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a principios de los años 80 ante la crisis económica que enfrentaban distintos países latinoamericanos, entre ellos México, por el endeudamiento y la incapacidad que tenían para pagar su deuda externa adquirida con este último organismo financiero, a lo que se suma el agotamiento de los préstamos internacionales. Pues estos factores impulsan al Fondo Monetario Internacional a generar nuevas estrategias para restablecer el rumbo de la economía mundial, con una serie de reformas económicas y políticas en los distintos sectores, entre ellos el educativo. Pero como ya habíamos mencionado, en el periodo gubernamental de Enrique Peña Nieto fue donde tuvieron más impulso las reformas estructurales. El Pacto por México fue un acuerdo político firmado el 2 de diciembre del 2012 en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como por Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional, Cristina Díaz, presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Zambrano Grijalva. El acuerdo tenía como objetivo promover el crecimiento económico y el desarrollo social en México. Estos son algunos dos puntos clave para sobre el Pacto por México. El Pacto por México incluyó 5 grandes temas por promover el crecimiento económico y el desarrollo social en México: una sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, empleo, seguridad y transparencia. El acuerdo buscaba abordar varios desafíos que enfrentaba México, incluyendo una baja tasa de crecimiento, alta tasa de pobreza, alta tasa de desempleo y baja competitividad. El acuerdo incluyó varias reformas para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, como la aprobación de reformas anteriores denominadas reformas estructurales en energía, educación, salud y otras áreas. El acuerdo también incluyó un enfoque en la promoción del desarrollo de infraestructura, que es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social. El gobierno se propuso alcanzar la meta de crear 100,000 nuevos puestos de trabajo al año, en particular para los jóvenes. El acuerdo también incluyó un compromiso para proteger los derechos ambientales y promover el desarrollo sostenible. El acuerdo incluía el compromiso para promover la inclusión social y económica, en particular de la población indígena, inmigrantes y personas con discapacidad. Tras la firma del Pacto por México, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio de una nueva etapa en la implementación del acuerdo, a la que denominó transformación política y económica. Continuamos con las reformas estructurales. En los primeros 20 meses de esta administración y durante el periodo de transición se concretaron 11 reformas estructurales, las cuales son: reforma energética, la cual garantiza el abasto a precio de competitivos de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. La reforma en materia prima de competencia económica. Regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia,
que traduzca en mayor variedad de productos y servicios en mejores precios. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet. Así se generan más y mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. La reforma hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población, como lo son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Además, genera nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. La reforma financiera crea las condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato. La reforma laboral flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Reforma educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. La nueva ley de amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir abusos de los poderes públicos. El Código Nacional de Procedimientos Penales garantiza que todos seremos juzgados con los mismos procedimientos sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. La reforma política electoral consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar una mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. La reforma en materia de transparencia. Otorgarle autonomía constitucional al IFAI y aumentar sus facultades. Facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomenta la rendición de cuentas. Proseguimos con los objetivos de las reformas estructurales. En la reforma energética es mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión y los empleos, reforzar a Pemex y a CFE, reforzar la rectoría del Estado. El objetivo de la reforma en materia de competencia económica es fortalecer nuestro sistema de competencia económico a fin de garantizar condiciones de libre concurrencia y competencia, así como eliminar las barreras que obstaculizan el funcionamiento eficiente de los mercados y que afecta a los consumidores y a todas las empresas, particularmente a las pequeñas y a las medianas. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiofusión fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet, contribuyente a cerrar la brecha digital para integrar al país plenamente a la sociedad del conocimiento. La reforma hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender necesidades prioritarias de la población como la educación, la seguridad social y la infraestructura, y genera nuevos mecanismos para incentivar la economía formal. En la reforma financiera, sus objetivos principales son impulsar la banca de desarrollo, mejorar la certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero a fin de que haya más crédito y que éste sea más barato, incrementar la competencia en el sector financiero y fortalecer la solidez del sector financiero. La reforma laboral busca actualizar la Ley Federal del Trabajo vigente que data del 1 de mayo de 1970, considerando las nuevas variables del entorno laboral actual, principalmente fortalecer la producción y la competitividad. Con la reforma educativa, su objetivo principal es responder a una exigencia social